Entonces, mis hermanos, vamos a seguir con lo que hemos venido estudiando las últimas semanas acerca de cómo está compuesto nuestro ser, ¿cierto? Y nos fuimos a estudiar eso para entender cómo funciona el corazón, porque la Biblia dice que debemos instruir a nuestros hijos y que la instrucción la debemos guardar en el corazón, que del corazón nacen los malos pensamientos, las envidias. Entonces, queremos entender cómo funciona el corazón. Entonces vamos a hacer un repaso. Habíamos visto que nuestro ser está compuesto de 3 partes según la Biblia. ¿Cuáles son esas 3 partes? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Entonces decíamos, o hemos visto en la Biblia, que el espíritu es la parte más interior, es lo que habíamos estudiado hace como 20 días, y en el espíritu encontrábamos 3 funciones, ¿sí las recuerdan? ¿Cuáles recuerdan que encontramos en el espíritu? Está la comunión, está la conciencia y está la intuición. Esas 3 funciones son parte de nuestro espíritu. Entonces, la comunión es aquella función en la que nosotros podemos relacionarnos con Dios, ¿cierto? Podemos tener unión con Él, podemos servirle a Él. Eso está en nuestro espíritu. La intuición es donde recibimos la instrucción de Dios en cuanto a qué deberíamos hacer cuando uno dice, uy, el Señor me dijo que por aquí no era y yo no le hice caso, ¿sí? Eso lo recibimos en la intuición. Y la conciencia es la que nos aprueba o nos reprende de acuerdo a lo que nosotros, es la que juzga. Ella nos aprueba, nos reprende de acuerdo a lo que hay en nuestra conciencia. En nuestra conciencia está en este momento está el testimonio del Espíritu Santo. Pero digamos, una persona que no tiene al Señor, ella tiene igual una conciencia donde su moral le va a decir, esto es incorrecto, esto es correcto. Su moral está ahí. Pero esa conciencia, que es la que juzga, la que aprueba o reprueba, para nosotros, los creyentes, debemos alinearla con la palabra del Señor para poder aprobar y discernir lo que es y lo que no es del Señor. Un no creyente, él nace con una conciencia moral, dice la Biblia, que está escrita, la ley en su corazón, pero de acuerdo a su entorno y de acuerdo a su educación, a su familia, de acuerdo a lo que él va aprendiendo, su conciencia va siendo transformada, ¿cierto? Porque él va adquiriendo, digamos, no sé, si él estudia el socialismo, si él estudia la ideología de género, su conciencia va siendo transformada, y la Biblia dice que el no creyente entonces tiene una conciencia cauterizada o corrupta, o sea, se ha dañado, porque le ha metido información que no corresponde a la palabra del Señor. Entonces él va a juzgar de acuerdo a lo que hay en su conciencia, y su conciencia está corrupta y contaminada, ¿sí me hago entender? O sea, eso está en nuestro espíritu. Y la vez pasada, hace 15 días, hablamos acerca del alma. En el alma también vimos 3 funciones, ¿recuerdan? Están las emociones, están los pensamientos y está la voluntad. Y veíamos un orden. Veíamos primero los pensamientos, que es donde nosotros guardamos la información, donde razonamos, en donde traemos las ideas, ¿cierto? En donde meditamos. Están los pensamientos, están las emociones, que es lo que sentimos, pero ambas están relacionadas porque uno piensa y dependiendo del pensamiento uno luego siente, ¿sí? Si usted, por ejemplo, se acuerda de alguien que le hizo daño a usted, ¿usted qué siente? Dolor, ¿cierto? Rabia. Uy, es que me trató tan mal aquella vez tal persona, y uno le da rabia. Y le da sentimiento. Claro, entonces el pensamiento genera un sentimiento. Entonces, ambas están relacionadas. El pensamiento, uno piensa, y de acuerdo a lo que piensa, genera emociones. Y veíamos la vez pasada que las emociones se demoran en irse y también muchas veces se demoran en aparecer. Por ejemplo, usted puede pensar, no, se murió mi mamá, y en mi mente, pues ella está bien, pero yo estoy triste. Yo sé en mi pensamiento que ella está mejor que yo, pero en mi corazón estoy triste, porque la emoción dura ahí más tiempo. En cambio, el pensamiento uno puede quitarlo, pero la emoción se demora en quitarse. Entonces, es más lenta la emoción, el pensamiento es más instantáneo, pero también influye entonces que si uno piensa mucho en ciertas cosas, uno va a tener las emociones alteradas.
Si yo me la paso pensando en el que me hace daño, en el exnovio aquel que me trató mal, pues ¿qué va a haber en mis sentimientos? Resentimiento, rencor, amargura, y eso va a estar influenciando en mi voluntad, porque entonces está en la mente, en el alma está el pensamiento, están las emociones y está la voluntad. Entonces, los pensamientos generan sentimientos, pero los pensamientos también influyen en la voluntad, y tanto los sentimientos como los pensamientos generan decisiones en la voluntad. Entonces uno muchas veces actúa por las emociones. Entonces pasó algo y usted en el momento la emoción le hizo tomar cierta decisión, ¿sí? Que es lo que decimos la adrenalina. O sea, ya físicamente entonces el cerebro dice, hay peligro, fuego, corran. Usted razonó, generó un sentimiento de susto, e inmediatamente eso afecta su voluntad, nos tenemos que ir. Eso en el alma, pero entonces eso influye en el cuerpo, y el cuerpo comienza a generar adrenalina y sustancias para que usted se vaya. ¿Sí me va a entender? Todo está relacionado. Entonces comienza en la mente del pensamiento, genera sentimientos y influye la voluntad. Entonces decía un hermano, que es el que estuve aprendiendo, él decía, la persona que piensa mucho es ansiosa, porque tiene su mente todo el tiempo así, trabajando. La persona que tiene los sentimientos así alborotados es depresiva. Y la persona que influye en su voluntad y está así toda impulsiva, porque su voluntad todo el tiempo está así acelerada. ¿Sí me van a entender? Entonces eso lo tenemos todos. Lo que el Señor debe hacer es ayudarnos a equilibrar. Y por eso el Señor dice, en la Biblia, en Proverbios, dice, tal es su pensamiento, tal es. ¿Sí ven por qué? Porque de acuerdo a lo que uno piensa, genera emoción, y de la emoción genera voluntad. O del pensamiento genera la voluntad. Entonces, tal es su pensamiento, así, tal es. Entonces, eso lo veíamos, alma y espíritu. También estuvimos viendo que dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de filo, que penetra y separa o divide el alma del espíritu. O sea que antes de conocer al Señor, nuestra alma y nuestro espíritu estaban mezclados, no podían funcionar para lo que el Señor los creó. Pero ahora que tenemos al Señor, su palabra nos ayuda a entender y a separar lo que es del espíritu de lo que es de nuestros sentimientos. Entonces ahí es importante, porque uno muchas veces quiere servir al Señor y lo quiere servir con sus sentimientos. Pero la Biblia dice que tenemos comunión en nuestro espíritu, o sea, deberíamos servir al Señor es desde nuestro espíritu. Señor, ¿qué canción quiere que cantemos hoy? Desde nuestro espíritu, y no desde mi sentimiento, porque la canción es la que me gusta. Entonces cuando yo pido la canción, oh, esta canción es tan linda, es porque mi sentimiento es la que me gusta a mí. Pero el Señor quiere que desde el espíritu sea el que nos dirija. Entonces, Señor, ¿cuál es tu intención hoy? ¿Qué cantamos hoy? Y muchas veces sucede que usted siente como una canción y luego otro lo pide. Y uno dice, ay, sí, esa era la canción que en este momento yo estaba percibiendo, pero mi hermano la pidió, o sea que hay un movimiento por ahí del Señor. O a mí me ha pasado, Señor, yo preparé esto para enseñar, pero pues no estoy seguro si es esto. Y un hermano pide un himno relacionado a lo que yo preparé. Y sin hablar, ¿cierto? Sin prepararlo, sin nada. Y digo, uy, Señor, sí, tú me estás confirmando, gracias. O un hermano lee un texto que yo había preparado. Entonces eso es porque es el mover del espíritu, ¿cierto? Pero si fueran nuestras emociones, entonces vendríamos como, este himno es tan bonito, cantémoslo porque es muy lindo, pero entonces estoy alimentando mi emoción. ¿Me hago entender? Entonces vamos a ver, vamos a ampliar eso un poco más. Quiero que leamos en Juan 3. Vamos a ir a Juan 3. Juan capítulo 3, desde el verso 3. Esta es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Juan 3:3. Juan capítulo 3, verso 3. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, estaba hablando Jesús con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, de Dios. Nicodemo le dijo, bueno, la pregunta que uno haría, ¿cierto?
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo va a nacer uno de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en el 5 respondió Jesús: de cierto te digo que mire lo que dice ahí, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire que aparece un nacimiento del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, o sea, se está refiriendo a los que nacimos de nuestra madre, pues físicamente somos carne, ¿cierto? Nada que hacer. Y luego dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces fíjese, uno cuando en esta época que está venteando tanto, uno escucha el viento, ¿cierto? Se escucha, pero uno no sabe dónde viene, a dónde va. Y así pasa con nosotros. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento. El Señor ha venido y nos ha permitido nacer de nuevo y uno no sabe cómo es, cómo fue eso. Uno solo percibe que es diferente y uno percibe que hay algo nuevo en la vida de uno. Y aquí está diciendo, el que es nacido de la carne, o sea, lo que nacemos físicamente, pues es el resultado de lo físico. Pero el que nace del Espíritu, o sea que hay un nacimiento del Espíritu, Espíritu es. Por eso tenemos tres partes. De nuestro ser se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. O sea que el nuevo nacimiento está relacionado con nuestro espíritu. Veamos otro pasaje en Ezequiel. Miren Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Verso 26. Ezequiel 26, 36, 26. Dice, mira una profecía que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, una profecía antes. Pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mira aquí el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire que aparece espíritu en mayúsculas, o sea, tan claro. O sea, Dios está diciendo, mi espíritu lo va a poner dentro de ustedes, porque les voy a dar un espíritu nuevo. Mire que aquí la E está en mayúscula, o sea, el espíritu de Él. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese que esto es una profecía. Porque dice, y pondré. O sea, en ese momento no se podía en el Antiguo Testamento. Eso sucede después. Y luego viene Jesús y dice que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. O sea que el nuevo nacimiento se refiere a cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Nuestro espíritu que estaba muerto porque no estaba la presencia de Dios en él, ahora viene a morar en nosotros. ¿Sí lo ven? O sea que Dios nos dotó de un espíritu que antes no cumplía sus funciones y que luego que viene el Señor, cuando lo recibimos, en nuestro espíritu nos da esa vida. O sea, es el Espíritu de Dios morando en nosotros. O sea, eso es muy grande, ¿cierto? Eso es como increíble, que Él venga y habite dentro de nosotros y nos dé un espíritu nuevo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 5. Vamos a ver Lucas, capítulo 5. Verso 36. Relacionado a eso. O sea, relacionado a que dice el Señor que nos da un espíritu nuevo y su espíritu viene a morar a nuestro espíritu. Entonces miren, Lucas capítulo 5.
verso 36. Voy a leerlo, dice, estas son palabras del Señor Jesús. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán. Y los odres se perderán. O sea, está haciendo una analogía de algo natural con una realidad espiritual. O sea, nadie va a echar un vino nuevo en un odre viejo. El odre es el recipiente, ¿cierto? Y si se echa en un odre viejo, lo que hace es romperse. Porque los gases que generan el vino se expande, genera presión y lo rompe. Ustedes dicen, nadie va a hacer eso. O sea, en lo natural nadie lo va a hacer. Ahora aquí es el 37. Perdón, en el 38. Más el vino nuevo. O sea, el vino nuevo, ¿dónde hay que ponerlo? En odres nuevos se ha de echar. Y uno lo hace, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces fíjese, está diciendo el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. ¿Y eso qué está queriendo decir con nosotros? Que el Espíritu Santo va a venir a habitar, pero tiene que hacerlo en aquellos que han nacido de nuevo. Mire que ambas cosas son nuevas. Voy a poner mi espíritu en ustedes y daré un espíritu nuevo, dicen Ezequiel. Y a Nicodemo le dijo, hay que nacer de nuevo. Y aquí está diciendo, no vamos a poner algo nuevo en un contenido viejo, en un vaso, en un odre viejo, porque se va a echar a perder. O sea que el Espíritu Santo, para venir a habitar en nosotros, como conteniéndolo a Él, tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que nacer de nuevo. Si no, no podemos tenerlo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está diciendo y por eso Dios nos dio el Espíritu a nosotros. O sea, tenemos un Espíritu en nosotros para que su Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios pueda venir a habitar en nosotros. Y solo es posible cuando nacemos de nuevo. Cuando por la fe creemos en la obra de Cristo que murió por nuestros pecados y ahí podemos venir a habitar en nosotros. Miren lo que dice Romanos. Leamos que Juan 14 primero. Juan 14, capítulo 14. Verso 23. Juan 14, verso 23. Cuando Jesús estaba con los discípulos, mira lo que les dice. Respondió Jesús y les dijo, Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Sí lo ven? O sea, el Señor en otro momento también prometió que Él se iba a hacer una morada para nosotros. Él está preparando una morada para nosotros, ¿cierto? En la eternidad. Pero aparte de eso les dijo a los discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vamos a venir con mi Padre y vamos a morar en Él. O sea, no solamente es que nos está preparando una morada en la eternidad, sino que también ahora Él mora en nosotros. En el Antiguo Testamento eso no se podía, porque los odres eran viejos. O sea, las personas del Antiguo Testamento estaban muertas en delitos y pecados, y los sacrificios que se hacían en el templo o en el tabernáculo no podían a ninguno de ellos presentarlos justos y limpios para que el Espíritu Santo morara en ellos. ¿Me hago entender? Ahora, con el nuevo nacimiento somos nuevas criaturas, nuevos odres nuevos, para que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros. O sea que el nuevo nacimiento tiene que ver con recibir el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. El no creyente, el que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios en él. Y si no tiene el Espíritu de Dios en él, pues no va a discernir las cosas espirituales. ¿Sí me hago entender? Miren lo que dice Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 10.
Entonces dice así, Romanos 8:10 dice, pero, mira lo que dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea, si hemos recibido al Señor en nuestra vida por medio de la fe, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Mira que aparecen las tres cosas. Aparece el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Pues que porque nuestro cuerpo está condenado a la muerte, ¿cierto? El cuerpo está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ¿por dónde recibimos nosotros a Cristo? Por medio de nuestro espíritu, ¿sí? Y gracias a que Cristo está en nosotros, dice que nuestro espíritu, porque aparece minúscula, mira al final que dice, más el espíritu, o sea, nuestro espíritu vive. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Vive a causa de la justicia. O sea que cuando el Señor vino, creímos en Él, y su Espíritu Santo vino a habitar en nuestro espíritu, lo que hizo fue darnos vida. Y nuestro espíritu recibió la vida de Él. Todos nuestros cuerpos, día tras día, se deterioran. Y en algún momento vamos a morir, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu vive a causa de que Jesús ya mora en Él. Y Él ha pagado por nuestros pecados. ¿Me hago entender? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Esto lo leímos hace unos días, pero quiero que lo volvamos a mencionar para repasar algo. 1 Corintios 2. Bueno, el que vaya más lejos. Dice en el 2:14. Niños, estamos en medio de la reunión, ¿sí? Entonces, papá tenga su niño. Sí, te encargo, Country, que pongas Nico, hazte con tu mamá. Porque juntico es más difícil. Yo por eso me lo traje para acá. Gracias. Entonces miren, 1 Corintios capítulo 2. Están allá en el coso de colores, el archivo de colores. 1 Corintios 2, voy a leerlo de 14. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces para él no las percibe, y ahí lo explica, porque para él son locura. O sea, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo en su vida, todo lo espiritual es una locura y no las puede entender. ¿No le ha pasado que uno le explica a alguien y no entiende? Y no lo entiende. Cristo murió por sus pecados, arrepiéntese, pero ¿de qué si yo soy bueno? No entiende, ¿cierto? El Señor vuelve, pero ¿cómo que vuelve? ¿Quién es ese Dios de la Biblia? ¿Cómo así que el pueblo de Israel lo escogió? Son locura, no las entiende. Y luego dice al final, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que viene de parte de Dios lo hemos de entender o discernir por medio de nuestro espíritu. Ahora, si nuestro espíritu está muerto porque no tiene el Espíritu Santo, entonces no va a poder entender las cosas espirituales. ¿Me hago entender? Entonces una persona, para yo predicarle a alguien, le debería estar pidiendo, Señor, revélate en la persona, convéncela del pecado, convéncela de justicia, que se arrepienta, que crea en ti, que te reciba para que pueda entender las demás cosas. Pero entonces para eso Dios nos dotó de un espíritu. O sea que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos desde nuestro espíritu, porque se ha de discernir espiritualmente. Muchas personas se acercan a la Biblia desde la mente. Entonces vamos a entender qué dice la Biblia desde la mente. Y no lo comprenden, porque se han de discernir espiritualmente. Se necesita el Espíritu Santo en la persona. O sea, Dios nos dio su palabra, pero aparte de su palabra nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos guía por medio de su palabra. O sea, nos dio la herramienta y aparte nos dio como el intérprete, ¿cierto? Pero lo necesitamos en nosotros. Y Dios también lo hizo con un propósito, porque dejó las cosas ocultas para el mundo, como cuando Él hablaba en parábolas, ¿se acuerdan? Cuando el Señor hablaba en parábolas, ni los discípulos muchas veces le entendían, porque todo el mundo se iba y le preguntaba, venga, explíquenos la parábola porque no la entendimos. Y el Señor se las decía, y luego el Señor les decía, es que esto es para ustedes, no es para todos. Así el Señor mismo dejó su palabra,
Y las cosas que Él dejó son para aquellos que las han de discernir espiritualmente. Los que no la disciernen espiritualmente no la valoran y la tratan como basura, ¿cierto? No la aceptan, no la reciben y no la van a guardar. Pero ¿quiénes aquellos la guardan? Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Para nosotros es valiosa, es la verdad, ¿cierto? Es la voluntad de Dios aquí escrita. Entonces, quería hacer ese repaso con respecto al Espíritu, porque el nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entender las cosas espirituales es el Espíritu de Dios discerniéndolas a través de nuestro espíritu. O sea, para eso nos dio Dios el Espíritu. Entonces también, desde ahí fíjense que nuestra alma está como en medio. Vienen los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿cierto? Y entonces, si yo me la paso pensando en las cosas de este mundo, pues ¿qué voy a estar sintiendo, qué voy a estar decidiendo y qué voy a estar haciendo? ¿Cierto? Entonces ahora está el Espíritu. Por medio del Espíritu discernimos las cosas que provienen de Dios. Y entonces por medio de nuestro cuerpo percibimos el mundo. Tenemos los sentimientos, los sentidos. Vemos, olemos, comemos. Entonces ya nuestra alma tiene que decidir ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que mi cuerpo quiere que haga? Los deseos de la carne, como dice la Biblia. ¿O voy a hacer ahora lo que el Espíritu me dice? Lo que el Espíritu de Dios me habla por medio de su Espíritu Santo a mi espíritu, y que ahora ya soy consciente de eso. Por eso entonces dice la Biblia que es cortante y que es como una espada que separa el espíritu del alma. Porque entonces ya en mi alma yo tengo que decir, esto que me está pasando proviene del Señor, son mis emociones o son mis gustos carnales, que uno muchas veces lo hace de esa manera. Entonces el alma ya está en la mitad. Por eso dice la Biblia que nuestra mente debería estar puesta en las cosas espirituales. Que nuestra mente debería estar ocupada en las cosas del Espíritu. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido las cosas. Mire lo que dice el verso 16 de ahí mismo de 2 de Corintios. Perdón, 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. O sea, en nuestra mente, ¿qué pensamientos deberían de haber ahora? ¿Qué pensamientos? La Biblia, uno muchas veces dice, uy, pero yo, ¿por qué mantengo de esta forma? ¿En qué tiene puesta su mente? ¿Cierto? Hay un verso que dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, pensamiento. O sea, si yo me la paso pensando en que, uy, qué mundo tan terrible, no, mira, violaron a tal allí, no, asesinaron acá, no, esto y lo otro, y mi mente está en eso, pues, ¿qué voy a sentir? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? Cuando salga, ¿cómo voy a sentir? Pero si mi mente está puesto, tengo la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, todo lo puro. Si mi mente está puesta en las cosas del Espíritu, pues mis emociones van a ser influenciadas y mi voluntad también. ¿Sí me hago entender? Entonces, el alma está en medio del Espíritu y en medio del cuerpo. ¿Qué hago? ¿Me dejo llevar por las emociones? Cuando la Biblia dice los sensuales, son aquellos que se dejan llevar por los sentidos. Entonces me voy a llevar por lo que veo, por lo que veo, uy, es que ese muchacho huele tan rico, y ahí, por lo que le dicen en el oído. Entonces se deja guiar por su cuerpo. Pero entonces nosotros deberíamos en nuestra alma ya decidir a quién vamos a servir. ¿Servimos al Señor o servimos a nuestros sentidos? ¿Me hago entender? Entonces quiero que leamos en 1 Corintios 15, algo que me impresionó. Cuando estuve leyendo esto me impresionó harto. 1 Corintios 15, verso 46. Mira lo que dice. ¿Ustedes se acuerdan que lo leímos cuando el Señor creó al primer hombre, creó a Adán, ¿cierto? Dice que tomó polvo de la tierra, formó al hombre, sopló aliento de vida y luego ¿qué dice que fue? ¿Sí recuerdan? Y fue un alma viviente. Alma viviente. O sea que nosotros, o ese Adán, estaba regido por su alma, era un alma viviente, y para él alimentar la vida de su espíritu, él tenía que comer del árbol de la vida. Cuando él sale del huerto del Edén, se queda sin acceso al árbol de la vida, o sea que no tiene forma de cómo alimentar su espíritu. Fue un alma viviente, o sea, netamente vivía desde su alma. El espíritu de él se quedó sin poder recibir el espíritu de Dios y no podía ejercerlo.
En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía esporádicamente sobre las personas, pero volvía a irse, no moraba en ellos. Por eso la profecía de Ezequiel que decía, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, les daré un nuevo espíritu. Pues eso fue en Pentecostés. Miren lo que dice acá, 1 Corintios 15, verso 46. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Aquí dice lo animal, pero la traducción correcta sería lo anímico, o sea, lo correspondiente al alma. ¿Ah? Cuando estamos anímicos, estamos como animales. Es que tiene que ver el sentimiento del alma. Sino que aquí lo traducieron como animal, como si queda como uno y como, uy, soy un animal, no. Se refiere a que era un hombre regido por su alma, por el ánimo, ¿sí? Lo natural, dice la versión de Alexandra. Miren lo que dice ahí. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y miren lo que es el 47. El primer hombre es de la tierra, se está refiriendo a Adán. Terrenal, o sea, salió del polvo de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde viene el Señor? Del cielo. Entonces está comparando ambas cosas. Adán salió de la tierra, polvo de la tierra, el Señor del cielo. En el 48. ¿Cuál el terrenal? O sea, así como Adán el terrenal, tales también los terrenales. O sea, así como Adán, que salió del polvo, su descendencia de ahí para abajo, todos igualitos, ¿cierto? Luego dice, ¿y cuál el celestial? O sea, así como Cristo que vino del cielo, tales también los celestiales. O sea, que la descendencia del Señor es una descendencia engendrada por el Espíritu Santo. Tales son los que descienden de Él. Dice en el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es la imagen del terrenal? O sea, Adán. Nosotros cuando nacemos traemos la imagen de Adán. ¿Qué heredamos de Adán? El pecado, la rebeldía, la maldad, tener nuestro espíritu muerto, ¿cierto? Vivir desde el alma. Entonces dice ahí, y así como hemos traído la imagen del terrenal, en el 49, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo traeremos la imagen del celestial? Pues cuando nazcamos de nuevo y luego seamos formados a la imagen de Cristo. Dice en el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Yo lo leí desde el 46, ¿cierto? Me salté el 45, que era el más importante. Entonces leamos el 45. Vean lo que dice el 45. Mas también está escrito, aquí está la comparación. Fue hecho el primer hombre, o sea, está viendo a Adán, y luego dice, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí ven la comparación? El primer Adán era un alma viviente, o sea, ¿cómo vivía él? A partir de su alma. Porque en su espíritu no tenía la vida de Dios. Entonces le tocaba regirse por su alma. Y perdió el acceso al árbol de la vida. Andaba por su alma. Alma vivificante. Luego dice, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Espíritu vivificante. Porque Él, su Espíritu Santo, viene a morar a nuestro espíritu. Lo leemos hace un momento. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto por el pecado, pero el espíritu está vivo por la justicia. Hace un momento lo leímos. Entonces, mire la comparación tan tremenda y tan bonita. O sea, recibimos la imagen de Adán, alma viviente. ¿Qué éramos nosotros sin el Señor? Éramos almas vivientes, o sea, vivíamos por nuestra alma. Según nuestras emociones, según nuestros deseos, según nuestros sentimientos, según nuestros pensamientos, según lo que el mundo nos dijera. No distinguíamos que era el espíritu y el alma porque estaban mezclados. Así son los no creyentes, así éramos nosotros. Recibimos la imagen de Adán. ¿Qué de bueno recibimos de Adán? Nada. De Adán no recibimos nada bueno. Ahora, cuando nacimos de nuevo, dice acá, el postrer Adán, o sea Cristo, es espíritu vivificante. Porque su Espíritu Santo viene a morar a nosotros, a nuestro espíritu, trae vida a nuestro espíritu, y de esa manera entonces nuestro espíritu comienza a funcionar. Podemos percibir a Dios, podemos entender su palabra, podemos conocer la voluntad de Dios, podemos alinear nuestra conciencia a su palabra, y ahí comenzar nuestra alma a decidir. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la función del espíritu, y esa es la diferencia de un no creyente con un creyente. ¿Me hago entender? Quería mostrar eso para que lo tuviéramos presente. O sea que nuestros hijos
son almas vivientes, hasta que ellos se arrepientan de sus pecados, reconozcan a Cristo y el Espíritu Santo more en ellos. Mientras tanto es su alma la que los está rigiendo, su mente, sus emociones, su voluntad, sus sentidos. Vamos a tener eso presente. Vamos a ver esto relacionado con el tabernáculo. Resulta que el tabernáculo tiene 3 partes, así como nosotros también tenemos 3 partes, y nos va a ampliar un poco más acerca de cada parte. Nuestra ayudante Alexandra, que está contratada, me va a ayudar a repartir estas hojitas. Lo ensayamos toda la semana para este momento. Y mientras tanto vamos a ir buscando alguien. Voy a repartir unos versículos. ¿Quién me ayuda con Juan 1:14? La hermana Paulina. Juan 2:19. Kundri. 1 Corintios 3:16. Sil. Segunda de Corintios 5, del 1 al 2. Cinco, del 1 al 2, Alejandra. Y segunda de Corintios 6, 16. 6, 16, Marielita. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver en estos primeros pasajes cómo la Biblia menciona nuestra vida y la compara con el templo. O sea, vamos a leer que ahí nos menciona como templo. Gracias, Alex. Y luego vamos a ver cada parte del templo, cómo se veía o se ve reflejada en nosotros. Entonces, ¿quién tiene Juan 1:14? La hermana Paulina. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Y de verdad. Hasta ahí. Fíjense lo que dice ese versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Es la versión que nosotros normalmente leemos. Pero la palabra ahí griega propia es tabernaculizó. O sea, Jesús vino y tabernaculizó en medio de nosotros. Esa es la palabra apropiada. Como si Él hubiera venido y al haberse hecho hombre, hubiera formado un tabernáculo. ¿Sí? Tabernaculizó. ¿Quién tiene Juan 2:19? Kundri. Yo tengo una nueva traducción. Está bien, sí. Y dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lee el siguiente. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. ¿Y el otro? Pero cuando Jesús dijo, este templo, se refería a su propio cuerpo. Entonces fíjese, cuando el Señor Jesús le dice a ellos destruyan ese templo, que en 3 días lo voy a levantar, le contestan, venga, pero ¿cómo se le ocurre decir eso si llevan 46 años construyéndolo? Y entonces luego los discípulos, cuando ya el Señor muere y resucita al 3er día, luego ellos escriben y se acordaron, dice, ay, Él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjese la expresión, templo de su cuerpo. O sea que está comparando el cuerpo con el templo. 1 Corintios 3:16. Silvana. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois templo de Dios. O sea que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. O sea que ese templo que había en el Antiguo Testamento, pues ahora ya no se necesita porque es que Dios mora en nosotros. ¿Sí? Nuestro objetivo no es tener un templo, es que ya somos el templo de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice 2 Corintios 5 del 1 al 2? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es el tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en el cielo. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hasta ahí. Fíjese la expresión como dice ahí, sabemos que si nuestra morada terrestre, este templo, se deshiciere, o sea, está hablando de nuestro cuerpo. O sea que nuestro cuerpo lo está llamando templo. Si nuestro templo se deshace, pues sabemos que tenemos una morada celestial, es lo que está diciendo ahí. Pero lo está llamando templo a nuestro cuerpo.
¿Qué dice 2 Corintios 6, 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire que aquí lo dice claramente. Voy a volverlo a leer. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos comparándose a nosotros, templo de Dios, con ir a ofrecer sacrificios a ídolos? Porque vosotros, o sea, nosotros, sois el templo del Dios viviente. Ahí lo dice claramente. O sea, nosotros somos templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, todos estos versos que leímos, fíjese cómo el Señor a nosotros nos llama templo de Dios. O sea, que en esa figura que tienen, que es el templo, vamos a ver cómo era que funcionaba, porque de esa misma manera está nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a ver lo que hace un momento estudiábamos, cómo el espíritu tiene que recibir la vida de Dios para poder nosotros discernir lo espiritual, ¿sí? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 desde el verso 18. Vamos a irlo leyendo y de esa misma manera vamos a ir mirando el dibujo para que lo vayamos entendiendo. Dice así, 40:18. Moisés hizo levantar el tabernáculo, que es el que estamos viendo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, y púsola sobre cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Ahí empiezan los elementos del 20. Y tomó el testimonio, y lo puso dentro del arca. O sea, el arca era como una urna, y ahí puso el testimonio. Ahí iba el maná, las tablas y la vara de Aarón. Esas tres cosas. Puso el testimonio en el arca y armó el arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio. Ahí alcanzan a ver, era como la tapa con dos querubines. Fíjense que la figurita que ustedes ven como así, de frente uno con otro, son los dos querubines. Todo de oro. Era la tapa del arca. Y dentro del arca habían tres elementos importantes, muy importantes porque ya lo vamos a ver. Las tablas de la ley, las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte, el maná y la vara de Aarón. Sigamos. Las tablas, el maná y la vara de Aarón. Esa pregunta va a quedar ahora en el examen, para que estén pendientes. Pero podemos sacar hojitas. Pues, si no, no pueden comer refrigerio. No, ya lo ganó Silvana. Sí. Entonces dice en el 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y le puso en el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo ha mandado. O sea que estaba diciendo que lo primero que hizo fue poner el arca que está aquí en lo más adentro, si lo alcanzan a ver, y fue armando y levantando lo demás. Eso es el arca del testimonio. Encima está el propiciatorio, tenía esos tres elementos adentro y levantó esa tiendita. Sigamos leyendo. Ocultó el arca del testimonio. Mire que la ocultó porque tenía todos estos, no sé cómo se llama, estaba levantada, eso no era una pared, sino que eran unas telas, ¿cierto? Levantadas unas barras de madera. Y aparte tenía un velo aquí que la cubría. Aquí adentro no había luz de ninguna clase, o sea que esto era completamente oscuro. Y este velo la ocultaba, o sea que no se podía ver nada. Ese es el lugar santísimo, es el lugar de más adentro. Si lo comparamos, digamos, comparémoslo con esta casa. Lo más externo sería eso de allá, ese patio, que se llama el atrio, que sería esta parte, ¿cierto? Esa zona de afuera, el atrio. Digamos que aquí está la entrada, que es la que estamos viendo acá, y este espacio de acá es el lugar santo, en donde están estos elementos, que sería este compartimiento. Y hacia allá, que sería el compartimiento de allá, está el lugar santísimo.
entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo que está acá. Por eso dice que la ocultó, porque puso este velo. Y en este velo habían 4 varillas, que eran que lo sostenían. Entonces ahí está el lugar santísimo, que fue lo primero que puso allá, que es lo que dice acá. Sigamos, dice en el 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, ¿sí ven? Entonces puso un velo y fuera de ese velo puso la mesa donde iban a ver los panes de la proposición. O sea que ahora ya está hablando del lugar santo. Está ubicando los elementos en el lugar santo. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, en el 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová le había mandado. O sea, los panes de la proposición, 12 panes. Sigamos. En el 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión frente a la mesa, al lado del sur de la cortina. Entonces mire que aquí ya van apareciendo estos elementos que es en el lugar santo. El candelabro y la mesa donde están los panes de la proposición. 25. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. O sea que está hablando delante del velo, se está refiriendo al lugar santo. Entonces puso mesa con los panes de la proposición, el candelero, y también puso el incensario. El altar de oro en el 27, y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Por eso era el altar con el incensario. En el 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. O sea que puso la cortina de este lado, que era por donde ellos iban a entrar. O sea, había una cortina a esta entrada y aquí había un velo. Y allá adentro estaba el arca. ¿Con qué elementos, hermana? Con la vara de Aarón, con el pan y con las tablas. Exactamente, la hermana está... Le vamos a dar doble refrigerio a la hermana. Sigamos. Ya. En el 29, y colocó el altar de los... Entonces ahora ya va a hablar de lo que hay afuera, del atrio. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo afuera, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. O sea que allá afuera estaba el altar del holocausto. Sigamos. En el 30, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. O sea que la fuente está allá afuera también. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaron en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ahí está refiriéndose a esta cortina que pusieron por fuera, y aquí había una entrada. O sea, ¿Dónde está la cortina? esta rayita, todo eso es una cortina por fuera. Ah, ok. Y la entrada es esa, sí. Entonces, la tienda era esta, ¿cierto? Donde está el lugar santo y el lugar santísimo, esta es la tienda. Y por fuera estaba esta cortina también. Y esto era lo que se llamaba el atrio, lo que estaba fuera de la tienda. ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles. Todos los elementos tenían su función. Los sacerdotes, aquí en el atrio, que es la parte de afuera, es donde hacían los sacrificios. Por eso está el altar del holocausto. Ahí era donde mataban los animales, donde derramaban la sangre. Ese altar estaba hecho de bronce, ¿sí? Y aquí aparecía el lavacro, donde ellos se lavaban las manos, que también estaba hecho de bronce. Todo aquí estaba hecho de bronce. Aquí era donde se hacía el sacrificio, aquí era donde se derramaban la sangre, y aquí también había agua, ¿sí? Y esta parte del atrio era lo más externo que ellos podían ver, se veía desde afuera, porque aquí adentro solo entraba el sacerdote continuamente, porque él tenía que entrar a prender las lámparas del candelero, o ponerle el aceite, o si alguno se apagaba tenía que prenderlas, tenía que cambiar los panes de la proposición cada semana. El primer día de la semana se cambiaba el pan de la proposición, entonces venían y lo cambiaban, o tenían que venir a encender los incensarios que estaban acá. Entonces los sacerdotes entraban hasta acá continuamente. Pero el lugar santísimo, ojo, en el lugar santo, que es este, ¿cierto?, de la mitad, había luz, que era la luz del candelero.
En el atrio de afuera había luz, que era la luz solar, ¿cierto? La luz externa. Y aquí adentro, en el lugar santísimo, no había luz, completamente oscuro. Aquí en el lugar santísimo estaba el arca, y ahí solo entraba una vez al año el sacerdote. Y se supone que si él entraba con pecado, en este lugar santísimo aquí habitaba la presencia de Dios. Si entraba con pecado, moría. Entonces, ¿cuál era el problema? Si él moría allá adentro, ¿quién iba a entrar a sacarlo si todos estábamos en pecado? Entonces lo que hacían era que él entraba amarrado con cadenas y con campanitas. Su vestido tenía campanitas. O sea que si desde afuera escuchaban las campanitas, está vivo. Está vivo y no se ha muerto. Si se muere, nos toca sacarlo arrastrado, porque nadie puede entrar allá. ¿Sí? Claro, nos moríamos porque estábamos en pecado. Entonces ellos, antes de entrar aquí, que era una vez al año, hacían una expiación, hacían un sacrificio por el pecado. Y una vez hacían el sacrificio, con la sangre tenía que entrarla allá, llevarla y ponerla encima de la tapa del propiciatorio. Pero ahora entonces imagínense cómo sería la incertidumbre de usted saber si ese sacrificio había sido aceptado por Dios, si sus pecados realmente habían sido perdonados en ese momento, porque usted iba a entrar allá y podía morir instantáneamente, porque ahí estaba la presencia de Dios. Era algo muy serio. ¿Ustedes recuerdan que para llevarlo había los coatitas, era la familia encargada? Ellos lo bajaban y lo montaban y lo llevaban en las varas que leímos hace un momento, porque si alguien lo tocaba y no eran los coatitas, moría. O sea, era algo supremamente serio. O cuando alguien ofreció aquí incienso que no le correspondía, ¿qué pasó con ellos? Murieron. O sea, todo este servicio era algo muy serio. Entonces el sacerdote, con la sangre del animal, él iba, la llevaba y la ofrecía y la ponía aquí una vez al año. La Biblia no registra ningún caso de alguna muerte de algún sacerdote, como para no decir tal murió a causa de este sacrificio, no aparece. Pero entonces esas son las funciones. Ahora, la Biblia dice que somos templo. Entonces aquí aparecen las tres partes: nuestro cuerpo, que es lo externo, que es lo que vemos, que es lo que está expuesto a la luz del sol, que es lo que está más afuera, que se correspondería al atrio, corresponde a nuestro cuerpo. Nuestra alma corresponde al lugar santo, esa es nuestra alma, y nuestro espíritu, que es lo más interno que cada uno tiene, correspondería al lugar santísimo. Entonces miren qué bonito esto. En el Antiguo Testamento, ¿quién podía disfrutar de la presencia de Dios en el lugar santísimo? El sacerdote. Nadie. Solo el sacerdote una vez al año. Pero continuamente nadie podía disfrutar de la presencia de Dios ahí. Nadie. Y así somos nosotros cuando no tenemos al Señor. Si el Señor no derrama su sangre por nosotros, no vamos a poder que nuestro espíritu reciba su Espíritu Santo para tener vida. Somos nuevos, somos almas vivientes, como leímos hace un momento. Pero cuando tenemos a Cristo somos espíritu vivificante. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí adentro, eso representa nuestro espíritu muerto, porque nuestro pecado no nos deja disfrutar de la presencia de Dios. ¿Me hago entender hasta ahí? En el atrio, que es donde se ofrecen los sacrificios, es donde Cristo pagó por nosotros con su propio cuerpo. Aquí había agua y sangre. Sangre porque derramaban de los animales, y agua para ellos lavarse. Y ustedes recuerdan cuando el Señor en su cuerpo le atravesaron aquí el costado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué salió? Agua y sangre. Porque su cuerpo estaba siendo sacrificado. O sea que Jesús en su cuerpo aquí fue donde pagó por nosotros. O sea, como el verdadero animal siendo sacrificado acá. ¿Me hago entender? Y mire que aquí los elementos son de bronce. Porque en la Biblia el bronce representa el juicio sobre el pecado. Todos los elementos de aquí afuera, el juicio sobre el pecado, son de bronce. Los elementos de adentro ya están recubiertos de oro, pero los de afuera son de bronce. Entonces, en lo de afuera, que es el atrio, nos está mostrando, ¿ustedes se acuerdan que dice la Biblia que ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable? O sea que nosotros no es que nos vayamos a morir como un animal, sino que nuestro cuerpo debería ser un sacrificio para el Señor, refiriéndose a esto. E internamente, entonces está nuestra alma y está nuestro espíritu muerto si no tenemos al Señor, porque no podemos entrar hasta allá. Entonces vamos a leer algo en Hebreos. Miremos en Hebreos,
¿Qué somos en el Señor? Almas vivientes. O sea, nos regimos por nuestra mente, emociones, voluntad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9. Almas vivientes que nos regimos por qué. Por nuestra mente, pues lo que tenemos el alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. Hebreos capítulo 9. Desde el verso 2. Aquí este pasaje nos va a volver a explicar esto, pero ya desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Y ojo, porque iban a encontrar una diferencia, vamos a ver quién la ve. El que la vea se gana doble refrigerio. Hoy estoy regalando refrigerios. Para que lo hagan. Hebreos 9:2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Mire que va a empezar a explicarlo, pero lo va a empezar a explicar desde el lugar santo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. O sea, está explicando lo que hay en el lugar santo. Sigamos. Tras el segundo velo, entonces mire que dice segundo velo porque el primer velo era este, el de la tienda, el de la entrada, y luego el siguiente velo. Tras el segundo velo estaba la parte del lugar llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y aquí va a decir que tiene el arca, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ojo con esto. Las funciones que vemos de nuestro espíritu, ¿cuántas son? 3. Conciencia, comunión e intuición. ¿Y qué contenía el arca del pacto? 3 cosas. Contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Las 3 corresponden a las 3 funciones de nuestro espíritu. El maná corresponde a la comunión. La vara de Aarón corresponde a la intuición y las tablas de la ley corresponde a la conciencia. Mire que ahí la conciencia. El maná, las funciones del espíritu son 3: conciencia, comunión e intuición. Dentro del arca del pacto habían 3 cosas: la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Entonces, piénselo de esta manera, para que, como la forma que yo lo entiendo. ¿Qué es lo que a mí me aprueba o me reprueba? Es mi conciencia, ¿cierto? ¿Con qué debe estar alineada mi conciencia? Con la palabra, con las tablas de la ley. Entonces las tablas de la ley hablan a mi conciencia. Eso es de mi conciencia. O sea, la ley del Señor debe estar escrita en mi interior para yo decir, uy, esto no es del Señor, yo no voy a hacer esto. Me aprueba o me reprueba. Entonces la ley, las tablas de la ley son mi conciencia. Entonces ahora piensen en lo siguiente. La vara de Aarón la utilizaba el Señor para guiar, ¿cierto? Una vara guía. Entonces tiene que ver con la intuición, con la guianza del Señor, con decirnos hacia dónde ir, qué camino tomar, como el que va adelante poniéndonos, marcándonos el paso, ¿sí lo ven? Entonces la intuición tiene que ver con eso, con la percepción de Dios en nuestro espíritu para conocer su voluntad, ¿sí? Y el último entonces es la comunión, y está relacionada con el maná, porque la comunión nos habla de relación con Dios, de alimentarnos de Él, de depender de Él, es su vida, alimentando mi vida, todo el tiempo. Y el maná había que todos los días tomar. La conciencia es de la vara de Aarón, la comunión el maná. Entonces fíjese, La intuición es de la vara. entonces fíjese cómo Es de las tablas de la ley, porque las leyes la que me da conciencia. la ley la que me dice está bien o no está mal, la que me juzga, ¿cierto? Entonces fíjese cómo el Señor, todos esos elementos que colocó ahí no fueron casualidad, sino que los tenía todos muy planeados. Ahora en Hebreos, voy a volver a leer el pasaje de Hebreos, vamos a ver quién nota el detalle. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Estamos viendo el lugar santísimo. Mire lo que dice aquí en Hebreos: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Si es así con respecto al dibujo, ¿qué falta? El incensario. Dice aquí en Hebreos que el incensario está en el lugar santísimo, pero realmente él estaba en el lugar santo, ¿sí?
¿Sí saben por qué? Tendría que ser el altar del Claro, el altar del incienso. ¿Qué dice la Biblia que representa el incensario o el incienso? Miremoslo en Apocalipsis. A ver si lo encuentro acá. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y ahí dice que son las oraciones de los santos. Entonces muchas veces uno escucha que alguien dice: Señor, que mi oración suba en olor agradable a ti, porque las oraciones de los santos es como si fuera incienso que sube delante del Señor. Entonces ahora volvamos a Hebreos 9, 5:8. Entonces en Hebreos dice ahora el autor de Hebreos que el incensario está en el lugar santísimo y no en el lugar santo. Resulta que estoy viendo los comentaristas y ellos dicen que aquí no se refiere como que físicamente estuviera ahí, sino como que su función debería estar ahí. Y es porque nuestras oraciones ahora no deberían ser desde nuestra alma, sino que deberían ser desde nuestro espíritu. ¿Sí me hago entender? Porque cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, el velo se rasgó. Ya vamos para allá. Está viendo 9:2. Pero Al ser tan anciano, está al lado. está adelantando la novela. Pero entonces es eso. O sea, fíjese que ahora el incensario que representa las oraciones de los santos, ahora ya no está en el lugar santo, sino que está en el lugar santísimo. Porque ahora lo que el Señor quiere es que oremos desde el espíritu, no desde el alma. ¿Sí? Quiere que oremos desde el espíritu. Sigamos leyendo ahí. Y ya vamos a ver lo que dice Silvano. Qué profundidad. Es muy profundo. Íbamos en el 4. Entonces están los 3 elementos que corresponden a los 3 elementos de nuestro espíritu. Dice en el 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo que les decía hace un momento: prender las lámparas, cambiar el pan, estar prendiendo el incensario, lo que está diciendo acá. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Sí ven lo que tenía que hacer el sacerdote? Tenía que hacer el sacrificio por él. Yo tengo que perdonar mis pecados, si no yo muero allá adentro. Y luego por el pueblo, y así luego llevar la sangre. Dice en el 8: dando el Espíritu Santo. Mire, toda esta estructura lo está diciendo el Espíritu Santo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Miren qué bonito, lo que le está diciendo es: hasta el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo, porque solo podían hacerlo una vez y con sangre, primero por él, por el pueblo, no podían entrar allá. Entonces el Espíritu Santo estaba diciendo: no había lugar al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora dice en el 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo eso del Antiguo Testamento es símbolo para nosotros, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. O sea, en el Antiguo Testamento había que hacerlo de esa manera hasta que, ¿qué dice en el 11? Pero estando ya presente Cristo, o sea que Cristo está ahí en medio, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. O sea que el Señor Jesús cogió su propia sangre. Los sacerdotes cogían la sangre de los otros animales, pero primero ofrecían por ellos. Cristo no tenía pecado en él, cogió su propia sangre, Jesús.
entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea que Jesús fue como sumo sacerdote con su propia sangre allá delante del Padre. Aquí le traigo la sangre por el sacrificio de los pecados de ellos, de nosotros. Sí. Habiendo obtenido eterna redención. O sea que no hay que volver a hacer sacrificios. Cristo, como sumo sacerdote, se presentó allá ante el Padre. Vea, aquí está mi sangre, pagando por ellos, y nos dio eterna redención. Ahora veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10. Avancemos ahí, que es lo que Silvana nos estaba comentando. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, quiero leer antes de eso Lucas 23:45, para que veamos de qué se trata. Y ya volvemos a Hebreos. Lucas 23:45. Leámoslo rápidamente y volvemos a Hebreos. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz y dice consumado es, y entrega su vida, miren lo que pasa. 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí está la alabanza al cercano cielo del... Esa es. O sea que cuando el Señor Jesús muere en la cruz y dice consumado es, que el sol se oscurece, el velo que estaba aquí, que separa el lugar santísimo del lugar santo, se corta por la mitad. Y entonces ahora en Hebreos nos va a explicar por qué se corta por la mitad. Ahora sí nos vamos a Hebreos. Hebreos 10:18. Se corta por la mitad, que es lo que Silvana acaba de decir. Y ojo que antes ese velo estaba siempre puesto y nadie podía entrar allá. Ahora lo abrió. El Señor lo abrió. Ya. Bueno. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice en el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que el hecho de que el velo se haya abierto nos da a nosotros la libertad para entrar allá, al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, es Hebreos 10, del 18 al 22. Miren lo que está pasando ahí para que terminemos. Está el velo que impedía que las personas entraran allá al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, ¿sí? Cristo muere como cordero. Cristo muere como cordero y va delante del Padre con la sangre y el velo se rompe. Y aquí está diciendo que el velo se rompe para que nosotros ahora tengamos acceso al lugar santísimo. Antes no se podía porque las personas iban a morir allá. El pecado hacía que murieran allá. Ahora, ¿por qué podemos entrar nosotros? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y qué tiene que ver con lo que hablábamos acerca del Espíritu? Ahora que el velo se ha roto acá, la presencia de Dios, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y conocerle y ejercitar las funciones de nuestro espíritu. ¿Sí me hago entender? Porque la sangre de Cristo pagó por nosotros. O sea, el no creyente es como si fuera en el Antiguo Testamento. Su espíritu está muerto, no puede entrar allá. Pero el creyente que ha recibido a Cristo, Cristo le abrió el camino acá para que pudiera entrar a la presencia de Dios, o sea, para que su espíritu pueda recibir el Espíritu de Dios en él. ¿Me hago entender? O sea que el que el Espíritu Santo more en nuestro espíritu es gracias a la obra de Cristo. Por eso Él dice, les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo nacido en la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea que todo es por la obra de Cristo. ¿Me hago entender? El Señor rasga el velo para que entremos allá. O sea, para que nuestro espíritu tenga vida nueva. El que no tiene el Señor es un alma viviente. O sea, vive del alma. Decide por el alma. No discierne las cosas espirituales. Mezcla las funciones. No puede separar el alma del espíritu porque eso lo hace la palabra. ¿Me hago entender? Entonces quería mostrarles, dejemos hasta ahí, porque eso nos ayuda a ver las funciones de nuestro ser
y a ver cómo el Señor ahora mora en nosotros, gracias a su obra y su sangre derramada por nosotros. Y cuando cantamos que Él nos abrió un camino nuevo y vivo, es por eso, porque Él murió por nosotros. Amén.